Hola, vemos el tema número 4, que es diseño de presentaciones usando PowerPoint. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a revisar cómo diseñar presentaciones aplicando aspectos de diseño y formato que sean más adecuados para realizar un desarrollo de una presentación. Lo que vamos a revisar son tips para crear presentaciones efectivas. ¿Sí? Entonces en este pequeño video vamos a ir revisando esta presentación de PowerPoint y a la vez que vamos viendo la presentación de PowerPoint vamos a ir aprendiendo algunos elementos de manejo o de uso del PowerPoint, y a la vez vamos a ver elementos para realizar presentaciones efectivas. Muy bien, antes de seguir, veamos, le damos una revisión al PowerPoint. El PowerPoint tiene una barra de menú en la parte superior, ¿sí? En donde usted va a encontrar elementos más utilizados en el inicio. En el archivo va a encontrar para manejo del archivo, guardar archivos, modificar archivos. En insertar va a encontrar cómo insertar elementos o objetos a la presentación. En diseño va a encontrar un conjunto de diseños de diapositivas o prediseños. Transiciones es para elegir una transición. Una transición es una modificación, una forma de pasar de una diapositiva a otra a la hora de estar ejecutando la diapositiva, o sea, a la hora de estar presentando. Igual que las animaciones se aplican a un área. ¿Sí? Tenemos presentación con diapositivas, que es lo que se va a utilizar a la hora de estar presentando la diapositiva. Quisiera presentarla, iniciarla, ensayarla, etcétera. Revisión, aquí encuentran la revisión de ortografía y vista para ver de diferentes formas la presentación de diapositivas que estamos utilizando. Esta que tenemos ahorita es la vista normal. Hay una vista esquema que es de esta forma, hay un clasificador de diapositivas así, hay una página de notas que es ver la diapositiva arriba y explicación de la diapositiva abajo, vista lectura que es de esta forma. Ok, entonces seguimos con la vista normal. La vista normal tiene a la izquierda las diapositivas en miniatura y al centro pues tenemos un área de trabajo. En la parte inferior de esta área tenemos el botoncito de la copita, que es para iniciar la presentación con diapositivas. Tenemos el área de zoom para ver de diferente tamaño la diapositiva, y tenemos estas otras opciones que son accesos directos a las vistas que estamos revisando hace un momentito. Ok, continuamos en el inicio. El propósito de esta presentación pues es identificar tips para realizar presentaciones efectivas. Ahora veamos, ¿cuál es el primer tip? El primer tip es que cuando vamos a diseñar una diapositiva debemos planificar esa presentación. Hay que definir para comenzar un objetivo y un público, pensar para quién es y qué es lo que quiero transmitir. En este caso, de esta presentación que estoy realizando o revisando más bien, pues el público son ustedes, son bachilleres, y el objetivo pues es presentar tips para crear presentaciones efectivas utilizando PowerPoint. Ese objetivo es importante mostrarlo y definírselo a la persona, al usuario, al público objetivo, ¿sí? ¿Qué hacemos además de eso? Hay que definir qué es lo que va primero y qué es lo que va después, ¿sí? Para estos tips son 7 tips y se han definido un orden de presentarlos. Ese orden es importante tenerlo en mente, porque si lo presento en otro orden posiblemente uno sirva para dar pauta al siguiente. Entonces es necesario definir una lógica o un orden de la presentación. Muy bien, y además de eso pues se recomienda crear un esquema. Crear un esquema es, por ejemplo, lo que hice inicialmente es definir estos 7 tips. Esos 7 tips pues son mi esquema principal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago luego ya en cada diapositiva? Pues desarrollarlos. Muy bien. Eso es necesario, ¿verdad? Por eso es que está esta imagen acá. La imagen nos representa qué es lo que va primero y qué va después. Muy bien.
Veamos ahora, el segundo tip es que se presenta solo una idea por diapositiva. Si observan aquí, en esta diapositiva, solo es un tips por diapositiva. Los párrafos que tenemos ahí, lo que hacen es tratar de explicar ese tip, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa si presento muchas ideas? Pues simplemente, como en esta imagen estamos viendo, si pongo párrafos muy grandes, muchas ideas ahí, usted, pues el usuario, el objetivo final, o más bien el público que voy a tener, si lo voy a hacer una presentación en público, pues ese público se va a aburrir de estar viendo texto, ¿verdad? Hay personas que dicen, mire, esto es PowerPoint, es para hacer diapositivas, no es para presentar documentos como en Word, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que hacer es evitar digitar mucho texto o presentar mucho texto, y al menos siempre acompañar el texto por una imagen. Idealmente debiéramos mejor tener una imagen en vez de texto, ¿sí? Presente una idea a la vez, varias ideas o párrafos pueden distraer la atención. Si usa imágenes, que sea con el mismo propósito, o sea, la imagen debe de ayudarnos a complementar el texto o viceversa. Si usa varias líneas, que sea todo de la misma idea, ¿sí? Eso es importante. Entonces, eso es el segundo tips. ¿Qué otro tip tenemos? Cuida el tamaño de las fuentes. Observen, el tamaño de esta fuente es bastante grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si el texto yo, en vez de ponerlo así, lo pongo de esta manera? Si en una presentación, y si la presentación va a ser en un lugar grande, el texto posiblemente no sea visible por todas las personas, o va a tener dificultad para leerlo. Entonces es necesario que sea de un tamaño adecuado. Y recuerde, no va a poner un montón de texto, ¿verdad? Obviamente va a necesitar poner un tamaño de texto pequeño cuando usted pone todo un testamento, como decimos, ¿verdad? Pero aquí no, va a necesitar un tamaño mayor, porque las ideas que va a presentar son pocas, ¿sí? Y recuerde nuevamente, PowerPoint no es Word, ¿verdad? Por eso está esta figurita. PowerPoint no es Word. El tamaño de la letra debe de ser de más de 25 puntos. Muy bien. Use imágenes. Ok, usemos imágenes. ¿Por qué vamos a usar imágenes? Pues sencillo, mire, lo visual es más impactante y se aprende más con lo visual que con el texto, ¿sí? De hecho, por eso se creó PowerPoint, ¿verdad? Este tipo de software. Por lo tanto, debemos darle realce a las imágenes, ¿sí? Las imágenes es necesario utilizarlas, y las imágenes, pues aquí según esto dice que las imágenes dicen más que muchas palabras, ¿verdad? Entonces uno tiene que considerar eso, ¿sí? Hay que buscar imágenes, diagramas, gráficos y elementos que ayuden a complementar la idea que tenemos, que vamos a presentar. Por lo tanto, eso pues nos va a ayudar, ¿sí?, a hacer una presentación más efectiva. Bien, el quinto tips que tenemos es prefiere plantillas prediseñadas. Idealmente, mire, usted aquí en PowerPoint, usted puede inventar. Por ejemplo, se me puede ocurrir, voy a elegir aquí un estilo, voy a darle un relleno a este texto, ¿sí? Entonces elijo para aplicar un relleno al texto y comienzo a decidir, esto yo le voy a poner este color de letra, ¿verdad? Y porque así, pues quiero resaltarlo, y este otro le voy a poner otro color que llame la atención, ok, pero imagínense, usted seguramente no está viendo bien este texto, ¿verdad? Ok, dejémosle ese otro. ¿Qué pasó ahora? El texto tiene un color quizá muy tenue, ¿sí? Y a algunas personas se le dificulta un poco porque el fondo es blanco. Ok, démosle un fondo diferente, y aquí podemos encontrar un relleno, y se me ocurre poner ese relleno. Ya le puse un relleno, ahora se ve mejor. No se ve mejor, está feo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues uso estilos prediseñados. Eso es mejor, ¿sí? Es mejor utilizar estilos prediseñados. ¿Y dónde están esos estilos? Aquí están estilos rápidos, ¿sí? Y ahí voy a encontrar estilos que
sí combinan, que sí combinan entre los colores de lo que estoy aplicando. Ahora, como elegí un color de letra feo, ¿sí? Aquí esos estilos me va a costar encontrarlo, ¿no? Quizás si lo dejara así, pues ahí se ve mejor. El contraste entre el fondo y la letra es importante encontrarlo y seleccionar uno adecuado. Ok, pero idealmente, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Mire, procure no inventar, no esté inventando, ya están los estilos prediseñados. Las presentaciones, yo aquí tengo una serie de plantillas para las presentaciones en diseño. Aquí puede encontrar plantillas. En esta presentación que yo les estoy haciendo ahorita, aquí usted puede ir pasando el mouse sobre y va a encontrar qué colores o qué combinaciones presenta esa plantilla. ¿Sí? Cuando usted crea un nuevo archivo de PowerPoint, aquí en archivo nuevo, aquí le aparecen ya unas plantillas prediseñadas, y cuando elijo una plantilla de estas, ya voy a tener una combinación de letras que sí se ha comprobado que es buena, que agrada a la vista de las personas, y así evitamos pues estar inventando. ¿Sí? Aquí tenemos una plantilla, pues una plantilla institucional que pues sabemos que esta combinación de colores que teníamos pues es buena, ¿no? Con el diseño de fondo que tenemos. Entonces en la imagen aquí, en la imagen que tengo, ¿sí? En esta imagen aquí puedo identificar, aquí está la opción que les acabo de mostrar. Al darle archivo nuevo, ahí salen las plantillas, y ya les mostré que en la parte superior aquí puedo elegir una plantilla en cualquier momento cuando esté diseñando. ¿Sí? ¿Qué no hay que hacer? No hay que ponerse a inventar combinaciones de diapositivas y de colores y de fondos menos, para que la presentación pues sea más agradable al público. Ese es el tips número 5. Veamos el número 6, efectos precisos. ¿Sí? ¿Qué son los efectos de PowerPoint? Los efectos son, tenemos dos tipos de efectos, las transiciones y las animaciones. ¿Qué es eso de transiciones y animaciones? Veamos, aquí está un menú y aquí está los efectos que puedo aplicar. Puedo elegir qué efectos aplicar. Las transiciones se dan cuando paso de una diapositiva a otra diapositiva. Entonces acá yo puedo elegir las diapositivas que quiero y voy a aplicarle un efecto. Aquí elegí dividir, ¿sí? Si quiero dividir, entonces ya le apliqué ese efecto. ¿Qué va a pasar? Cuando yo presente la diapositiva, sale ese efecto. Y paso a otra diapositiva y me sale ese efecto. ¿Se observan? Ese es el efecto de dividir. ¿Sí? Y así podría elegir otro efecto. ¿Sí? Puedo elegir el de empuje, por ejemplo, que va a hacer este. ¿Sí? Cuando hago la presentación de la diapositiva va a salir de esa manera. Ok. Esas son las transiciones. Transiciones se utilizan en el menú transiciones y ahí le aplicamos la transición. Se pueden aplicar una por una o se pueden aplicar a todas. Muy bien. ¿Y animaciones qué son? Bueno, las animaciones se le aplican a elementos. Entonces debo de seleccionar el texto. Por ejemplo, este texto. Elijo el texto y voy a elegir que salga con un barrido. Elijo la imagen y digo que salga con un zoom. Así, de esa manera va a salir. Ahí está la vista previa. Entonces ahora, cuando presente ese elemento, ¿sí? Voy a verlo de esa forma. Al darle clic va a ir saliendo cada elemento y ahí me sale la imagen. ¿Se observa? Clic, sale un párrafo, otro párrafo y la imagen. Okay. ¿Qué pasa si le pongo demasiados efectos? Si me pongo a poner efectos, por ejemplo, que afecten cada letra o cada palabra del texto, eso va a ser muy aburrido y va a distraer. Sí, puede distraer la atención. Y acuérdense que nosotros tenemos un propósito, es ver el tema que estamos estudiando, ¿verdad? La idea que estoy presentando en la diapositiva es que utilicemos efectos precisos, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos precisos? Son las transiciones y las animaciones. Las vamos a usar una por objeto o una por diapositiva. No hay que exagerar, ¿verdad? Muy bien.
Veamos ahora el séptimo tips. Y este es el último, ¿verdad? Para exponer la presentación. Ok, ¿qué es lo que nos recomiendan para hacer la presentación y para exponer? Bueno, primero pues hay que obviamente dominar el tema. ¿Sí? Entre más domine el tema uno y conozca bien la presentación de diapositivas que va a realizar, va a salirle más fácil. Otro elemento importante es que no hay que leer el texto de la diapositiva simplemente, ¿verdad? A la hora de presentar cada diapositiva, lo que vamos a hacer es explicar el elemento ese. El texto, el público lo puede leer, ¿sí? Entonces, el texto lo que hay que hacer es explicarlo. Explicamos el texto, explicamos las imágenes que presentamos, ¿sí? Y pues no olvidar que usamos la presentación como medio para llevar un mensaje. Lo importante no es la presentación, sino que el mensaje que quiero transmitir. Así que hay que utilizar la presentación para eso. Muy bien, ahora sí ya tengo diseñada una presentación. Sí, ya tengo diseñada una presentación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la voy a guardar. En el menú archivo le doy guardar. Examino donde la quiero guardar. Digamos que la voy a guardar en documentos. Y aquí le pongo el tema. Tips para realizar una presentación. Ok, guardo el archivo y aquí lo tengo completo. Recuerden, hacer la presentación es utilizando el icono que está en la parte inferior derecha de la copita, o bien en el menú presentación de diapositivas, y aquí dice desde el principio. Le doy clic y ahí comienza a pasarse la diapositiva. Sí, aquí es donde aplicamos las transiciones y el efecto. Okay, lo demás no tiene. ¿Qué otra cosa podemos aprender de él y qué cosas van a necesitar utilizar en sus clases? Es guardar esta diapositiva como PDF, por ejemplo. Podemos hacer la diapositiva, guardarla como PDF. Simplemente elijo el tipo de archivo aquí, lo guardo, así como en Word usted puede generar el PDF, y me generó el PDF con todas las diapositivas, ¿sí? Si esto era una tarea, un proyecto, ahí lo mando como PDF, no lo mando como presentación de diapositivas porque se va a modificar, ¿verdad? Aquí ya no se puede modificar, ¿sí? Menos que utilice un editor de PDF. Perfecto. Entonces eso sería todo respecto a cómo diseñar presentaciones usando PowerPoint.